Sembrando semillas de fe. Que la paz de Cristo nuestro Señor habite en sus corazones. Vamos a ver la importancia de la palabra de Dios dentro de la vida de los cristianos. Escuchemos qué nos dice Efesios capítulo 6, versículo 17. Por último, usen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, o sea, la palabra de Dios. Aquí nos invita el apóstol a utilizar el casco de la salvación. En aquel tiempo, los soldados romanos iban a pelear, pero utilizaban casco, para que cuando le dieran en la cabeza con la espada no le entrara, no le destruyeran los sesos. ¿Qué era el casco entonces? Motivos de salvación para los soldados. Pero ellos no iban a pelear solamente con casco, llevaban la espada. ¿Y la espada para qué? Para atacar y destruir al enemigo. Nosotros también debemos tener presente que es necesaria la espada para vencer al diablo. Y según la Biblia, la palabra de Dios es el casco de la salvación y la espada para destruir al enemigo. Pregunto, hermano que me escucha, ¿para ti la palabra de Dios es un casco de salvación? Sí, padre, yo tengo la Biblia abierta en mi casa y con eso ya estoy protegido. No se refiere a eso. Se refiere, la estás escuchando, la estás practicando, porque con tener en la casa abierta, de verdad que ahí no le garantiza a usted nada de salvación, si no la lees. ¿Estás preparado para vencer al enemigo? ¿Ya tienes la espada en mano? ¿La palabra de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué con la palabra de Dios vencemos al enemigo? Vamos a ver cómo lo dice Mateo. Vámonos al Evangelio de San Mateo, capítulo 4, versículo 1 y siguiente. Miremos a Jesucristo. La Biblia dice en Mateo capítulo 4, versículo 1 y siguiente, nos dice que Jesús se enfrentó contra el enemigo en las tentaciones del desierto. Y vamos a ver cómo fue que la venció, para que se den cuenta cómo Cristo utilizó la palabra de Dios como casco y la palabra de Dios como espada. Escuchemos. El Espíritu condujo a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Y después de estar sin comer 40 días y 40 noches, al final sintió hambre. Entonces se le acercó el tentador y le dijo: Si eres hijo de Dios, ordena que estas piedras se conviertan en pan. Pero Jesús le respondió: Dice la Escritura, el hombre no vive solamente de pan, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí Jesús se puso el casco de la salvación. Dice la Escritura, para salvarse de los ataques del diablo, utilizó la palabra de Dios. Recordó la palabra de Dios, se puso el casco. La palabra de Dios recordada es casco de salvación para nosotros. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Utilizó un casco protector y ahí el diablo no le pudo hacer daño. Miren ustedes qué importancia tiene la palabra de Dios en la vida del cristiano. Le protege de los ataques del enemigo. ¿Cuándo? En la prueba, en la tentación. Fíjense ustedes que Jesús tenía 40 días y 40 noches sin comer. Tenía hambre. Y el diablo le pone una tentación, una prueba, porque la tentación viene cuando uno tiene ganas. La tentación viene con las ganas, con el deseo. 40 días sin comer ni beber, tiene hambre, tiene ganas. Pero aquí Jesús nos enseña que con la palabra de Dios podemos vencer las ganas, los deseos del cuerpo, los deseos de la carne. Se vence con la palabra de Dios, recordando la palabra de Dios. Y entonces dice Jesús, hay alimento corporal, pero hay también alimento espiritual.
no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, según Jesucristo nuestro Señor, en que ustedes y yo decimos creer, ¿qué es la Biblia? Un alimento espiritual que utiliza el cristiano para vivir no solo de pan, para alimentar su espíritu. Nos hacemos la gran pregunta. ¿Usted, cristiano que me escucha, está viviendo solo de pan? ¿O está viviendo de la palabra de Dios? Sí, estoy viviendo la palabra de Dios. ¿Cada cuánto la lee? ¿La está leyendo todos los días y la está meditando? Si es así, te estás alimentando de la palabra de Dios. Pero además, la estás leyendo, la estás meditando y la estás poniendo en práctica. No solo de pan vive el hombre, Jesús la puso en práctica, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. No se dejó llevar por la tentación, recordó la palabra de Dios y la puso en práctica. Ese es el casco de la salvación. ¿Estamos siguiendo el ejemplo de Cristo? ¿Sí o no? Y más adelante veremos cómo el diablo le dice, si tú eres el Hijo de Dios, tírate de ahí, porque está escrito. Y entonces le cita la Biblia. Y Jesús le dice, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Utilizó entonces la palabra de Dios como arma para vencer al diablo, como espada. Y en la última, también le dijo, está escrito, adorarás solamente al Señor tu Dios. Utilizó las escrituras como arma para vencer al diablo y el diablo se fue hasta otro lugar, hasta otra oportunidad. Y la otra oportunidad que lo atacó fue allá en la cruz. ¿Y cómo lo venció en la cruz? También con la palabra de Dios. Recuerde que lo que Jesús decía en la cruz, por ejemplo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es otra cosa sino repitiendo la palabra de Dios, el Salmo 22:1. Y cuando decía, en tus manos encomiendo mi espíritu, el Salmo 31:6. Estaba repitiendo la palabra de Dios para vencer al enemigo. ¿Será que usted y yo repetimos la palabra de Dios en nuestra mente para vencer la tentación? ¿Sí? Por ejemplo, cuando vemos algo y nos dan ganas de agarrarlo, recordamos inmediatamente la palabra de Dios que dice, no robarás. Por ejemplo, cuando los hombres vemos a una mujer que no es la esposa, ¿la respetamos? Recordando la palabra de Dios que dice, no cometerás adulterio o no cometerás actos impuros. ¿Será que lo estamos recordando? La palabra de Dios es para recordarla. Cuando le llegue la tentación, decir, no está bien esto, porque la Biblia dice esta cosa. Esto no lo hago porque la palabra de Dios lo prohíbe. Esto lo hago porque la palabra de Dios lo pide. Entonces, es así como nosotros utilizamos la espada, la Biblia, para vencer al enemigo. ¿Lo estamos haciendo? La verdad es que nuestra norma de vida no es la palabra de Dios. Nuestra constitución no es la palabra de Dios, a pesar que nos llamamos cristianos. Porque si nosotros tomáramos en cuenta lo que dice la palabra de Dios, no nos dejaríamos engañar, no nos dejaríamos confundir. Ustedes han escuchado, por ejemplo, en un país distinto de aquí, de Venezuela, donde se escucha al gobierno que se dice, exprópiese, manda, ordena, exprópiese, róbese. Expropiar es robar. ¿Y cuántos cristianos que decimos llamarnos cristianos y que hemos leído la palabra de Dios, los mandatos de Dios que dicen no robarás, están de acuerdo con el gobierno y expropian, roban? ¿Qué cree usted? ¿Que está viviendo la palabra de Dios? ¿O cree que los hombres que dan órdenes contrarias a la palabra de Dios los va a salvar a ustedes? No. Escuchemos la palabra de Dios, que es espada para vencer al diablo y es casco de salvación.